El apartheid político terminó en Sudáfrica hace más de 20 años, pero el económico y social sigue vigente. A pesar de que también se ha creado una clase media negra, este colectivo mayoritario en el país sigue sufriendo discriminaciones en su acceso al mercado laboral y en sus condiciones de vida. Más de la mitad de sudafricanos continúan viviendo bajo el umbral de la pobreza en los townships, los suburbios de las grandes ciudades. De hecho, cuando Mandela fue elegido presidente en 1994, la economía creció más del 3% y este 2013 apenas sobrepasará el 2% a causa de la tormenta financiera que este verano afectó a los países emergentes por la repatriación de capitales al primer mundo. La economía sudafricana lidera el continente, pero es muy dependiente de sus minas de oro y platino. Las huelgas de los últimos años para reivindicar subidas salariales han derivado en masacres que el gobierno del Congreso Nacional Africano no ha sabido encauzar. La discriminación es evidente cuando se compara el alto nivel de paro. Los negros, que representan el 80% de la población, registran un desempleo del 28%, mientras que entre la minoría blanca solo es del 6%. En medio, mestizos y asiáticos también soportan un paro mayor que la población de origen anglosajón. Actualmente se calcula que hay 16 millones de sudafricanos sobre un total de 53 que pertenecen a la clase media. El Producto Interior Bruto del país se ha casi doblado en estos últimos 20 años y la renta por habitante ha subido en un 40%, pero en estas mismas cifras se comprueba que hay quien se ha beneficiado más que otros. Durante este tiempo, el número de personas que necesitan una ayuda social ha pasado a ser asimismo de 16 millones. Pues sí, Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo y eso sin duda está jugando un papel importante en la campaña electoral de estas elecciones generales de Sudáfrica. Pese a ser la segunda economía del continente después de Nigeria, en Sudáfrica viven 23 millones de personas con menos de $1 al día. Sí que es verdad que después del apartheid se han conseguido unos logros importantísimos, sobre todo a nivel de derechos humanos, y es que aquí en este país ya no se margina a nadie por raza, por religión o por sexo, algo que sí que ocurría durante el apartheid. También es un país, el Congreso Nacional Africano lo insiste porque está orgulloso de lo que ha conseguido en estos 20 años de democracia a nivel económico. Sudáfrica es una potencia emergente, está aliada a las nuevas potencias emergentes del mundo con Brasil, Rusia, India y China. También está orgulloso del eco del exitoso Mundial de Sudáfrica. Vemos a mis espaldas uno de los estadios de Johannesburgo y eso, dice el Congreso Nacional Africano, es un orgullo sudafricano que nadie les va a poder quitar. Sin embargo, la oposición, Alianza Democrática es el principal partido de la oposición, y un nuevo partido que ha aparecido ahora que se llama EFF, los luchadores por la libertad económica, dicen que no se ha hecho suficiente, que el Congreso Nacional Africano lo único que ha conseguido es crear una élite económica negra que comparte la riqueza con los blancos, cuando se ha dejado al resto de la sociedad, la mayoría de color, sin oportunidad de acceder a esa nueva riqueza. Soweto es un símbolo de lo que sucede en Sudáfrica, reconocido según los últimos informes de Naciones Unidas como el país con mayor desigualdad económica del mundo. Apenas a 200 metros de la zona más pobre de Johannesburgo se alzan comerciales donde negros y blancos de las clases más altas realizan sus compras de Navidad. La gente cree que con la democracia no tenemos problemas, pero sigue siendo un momento muy difícil porque ahora tenemos nuevos retos. Sumada a las dificultades de no poder concretar la integración racial, los sudafricanos enfrentan una gran polarización económica que aspiran a superar. Un reto difícil, pero no imposible, para una sociedad que ha sido capaz de tener 2 premios Nobel criados en la misma calle de Soweto. Sudáfrica, gobernada desde hace casi 20 años por el partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano, logró contener las barreras raciales, al tiempo que ha logrado hacer emerger una clase media acomodada, urbana, multirracial. Sin embargo, desde 2009 el crecimiento económico se ha estancado, las tensiones sociales se acumulan, a menudo acompañadas por violencias que desbordan a los sindicatos tradicionales. Es el país más rico del continente africano, pero cuenta con más de la mitad de los ciudadanos bajo el umbral de la pobreza. Y de ese total, el 62% de las familias negras y el 33% de las familias mestizas son pobres. El desempleo es crónico y muchos pobres dependen de las ayudas para niños y ancianos.
El apartheid político terminó en Sudáfrica hace más de 20 años, pero el económico y social sigue vigente. A pesar de que también se ha creado una clase media negra, este colectivo mayoritario en el país sigue sufriendo discriminaciones en su acceso al mercado laboral y en sus condiciones de vida. Más de la mitad de sudafricanos continúan viviendo bajo el umbral de la pobreza en los townships, los suburbios de las grandes ciudades. De hecho, cuando Mandela fue elegido presidente en 1994, la economía creció más del 3% y este 2013 apenas sobrepasará el 2% a causa de la tormenta financiera que este verano afectó a los países emergentes por la repatriación de capitales al primer mundo. La economía sudafricana lidera el continente, pero es muy dependiente de sus minas de oro y platino. Las huelgas de los últimos años para reivindicar subidas salariales han derivado en masacres que el gobierno del Congreso Nacional Africano no ha sabido encauzar. La discriminación es evidente cuando se compara el alto nivel de paro. Los negros, que representan el 80% de la población, registran un desempleo del 28%, mientras que entre la minoría blanca solo es del 6%. En medio, mestizos y asiáticos también soportan un paro mayor que la población de origen anglosajón. Actualmente se calcula que hay 16 millones de sudafricanos sobre un total de 53 que pertenecen a la clase media. El Producto Interior Bruto del país se ha casi doblado en estos últimos 20 años y la renta por habitante ha subido en un 40%, pero en estas mismas cifras se comprueba que hay quien se ha beneficiado más que otros. Durante este tiempo, el número de personas que necesitan una ayuda social ha pasado a ser asimismo de 16 millones.